Bien, amigos televidentes, yo le agradezco a este invitado que aunque sea pues echándose la paloma, finalizando el año, viene pues a hablarnos de cosas importantes, sobre todo porque los periodistas nos pasamos el año hablando de muchas cosas y del tema, del oficio, de la profesión, de los retos y de cosas. A veces solamente nos recordamos de ello cuando hay ciertas amenazas y ciertos desafíos, que siempre lo hay. Por eso le agradezco a Percio Maldonado, presidente director de El Nuevo Diario y también presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Él tiene varias presidencias más, la Federación de Tenis, de cosas. Yo siempre he albergado la esperanza de que llegue pues, a la más importante de todas las presidencias que hay. Aunque como él no es político, no sé, no puede llegar por ósmosis, como diría Hipólito Mejía. Así que muchísimas gracias, Percio. Me da mucho gusto nuevamente tenerte aquí. Gracias. Héctor, siempre es grato venir a conversar contigo acá. ¿Cómo no? Y además me alegra verte bien y ver estos estudios bien cuidados, bien reproducidos. Bueno. Y eso me alegra. Yo creo que parte de todo el esfuerzo de hacer una buena comunicación, yo creo que la van sentando acá y me alegra. Así mismo es. Lo que pasa es que tengo una meta que resulta inalcanzable, porque entonces es una envidia de la buena. Lo que pasa, como veo cómo va el multimedio Nuevo Diario en sentido general, digo, wow. Pero la verdad que es una de las grandes satisfacciones que tengo, porque siempre te lo he dicho, y lo digo en todos los sitios públicos y privados, pues, todo el mundo pensamos que tenemos vemos a ese medio que es parte, cada periodista lo ve como si fuera parte de nosotros mismos. O sea, mientras tenemos relaciones en otros periódicos y en otros medios, porque uno piensa que si ya tiene algo que colocar o que mandarlo del Nuevo Diario es por un hecho, porque a mí me pertenece. Y me alegra pues el avance, el talento y cómo pues está metido en muchas cosas y una agilidad en la comunicación, tanto virtual, por supuesto el impreso, el digital, muchas cosas importantes, y a eso aspiraría llegar alguna vez. Bueno, yo te diría que quizás tú has comenzado mejor que comenzó el Nuevo Diario, ¿no? El Nuevo Diario es producto del trabajo, de la gente que ha pasado. Tal vez por eso tanta gente se siente dueño de ella. Porque la verdad es que tanta gente ha puesto la mano ahí. Es decir, cada periodista, cada pasante. Para allá ha comenzado mucha gente importante a hacer el periodismo. Y siempre lo ve como una casa que lo acoge, ¿no? Y como yo le digo siempre a todo el que sale de alguna manera, que a veces va y me dice, mire, yo tengo que... Le digo, no, estas puertas siempre están abiertas. Y me gusta que la gente se vaya siempre y cuando vaya a un lugar mejor. Claro. Mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, muy bien, pero siempre están abiertas. Y bueno, allá hemos hecho un poco, como digo a veces, siempre como la abuelita milagro, hacer pan de la nada. Es decir, y yo pienso que las instituciones, la misma vida la vamos construyendo de una manera sistemática, y en la medida en que nos da a veces más trabajo construirla, yo creo que la hacemos más fuerte. Claro. Por eso pienso que el confort quita capacidad. Y yo pienso que la humanidad, y tal vez esto es un concepto general para la misma persona, cuando uno se acomoda mucho, pierde capacidad. E incluso se dificulta hasta vivir. Creo que cuando tú haces tu vida más simple, más liviana, yo creo que tú viajas mejor. Es decir, y es más liviana con los amigos, es más liviana con las personas, es más liviana con las cosas que te autodemanda a ti mismo, ¿verdad? Y como educan los demás, porque ya todos nosotros somos padres, ¿verdad? Somos familia. Y la tarea que tenemos es formar a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que hicieron con nosotros. Y sobre todo darle costumbre. Sí, claro. ¿Verdad? Para que
para que forjen también su propia vida, ¿no? Y su proyecto. Y yo pienso que un poco el país necesita un poco de todo eso. Sí, así mismo es. ¿Ya? Bueno, veo, por ejemplo, a Percio Zuli, que siempre está como tras bambalinas, pero también está muy involucrado y la verdad No, que... yo diría que ya es el jefe mío. Y es el jefe, ¿verdad que sí? No, No. yo le digo a él, digo, bueno, tú has logrado más en poco tiempo que lo que tu Exacto. padre no pudo Claro. lograr la vida entera. No, pero, es así, es así. pero qué bueno que Sí. una gran cantidad de jóvenes, porque Yeah. ellos se atreven e irrumpen en cosas que, claro, lo importante y lo bueno es que tú eres una persona también que eres flexible y que, aunque dice, bueno, vamos a mantener la esencia, no perder la esencia de lo que somos, pero sí. vamos a... Mira, yo a veces pienso que el Nuevo Diario es como la última resistencia un poco a esa tendencia concentradora de los medios. Y digo concentradora no solo porque se tenga mucho, Sí. sino porque los medios estén en manos de grandes capitales, de grandes grupos económicos, en la que posiblemente el medio no es ni su negocio ni nada, es decir, es un mecanismo social, económico. Y de protección Y también. lo de tienen, sus pero, intereses. pero fíjate, y te digo esto porque quiero llegar a esta reflexión. Los medios, lo suponemos, y digo lo suponemos para no usar el criterio absolutista, que son elementos básicos, la comunicación son elementos básicos de la democracia, de las libertades. Y por tanto, uno también supone que los demócratas protegen esa existencia. Supone, ¿no? Y te lo digo supone porque lo digo a veces con lamento, lo digo con queja, porque uno proviene del sector democrático del país y los gobiernos democráticos han terminado siendo menos consecuentes con fortalecer esa dinámica de comunicación que los gobiernos conservadores de República Dominicana. Y posiblemente sea algo que se replique en muchos países de América Latina. A veces los gobiernos democráticos surgen montados en la comunicación y luego se alejan de ella. Es decir, se conflictúan, quieren un periodismo de relaciones públicas, que tú no nada más digas lo bueno, que no le critique, que no le cuestione. Y pienso que es una pena. Y como consecuencia de eso, yo creo que muchos medios han terminado siendo salvados por grupos económicos, Sí, esencialmente. Así es. Mira, siempre tú has dicho, ya lo ha dicho en varias ocasiones aquí, eso de que sectores conservadores que se veían sobre todo en un contexto de Guerra Fría, más que todo, se veían, bueno, es el adversario, el enemigo de la prensa, pero dice, bueno, eran más consecuentes con la prensa. Eso no quiere decir demanes y cosas así, y se supone que se iba a vivir una etapa mucho mejor en los medios, en la parte de los sectores liberales, democráticos, etcétera, etcétera. Pero hay otros temas que tú manejas también, que lo has manejado aquí, que dice que el tema de la defensa de la libertad de expresión es una tarea día a día, no importa en la sociedad que tú estés ejerciendo, sobre todo la libertad de expresión, la libertad de prensa en este caso, porque qué sé yo, siempre hay temas que hay que salirle al frente. Por ejemplo, si citamos la ley de la DNI, como que, bueno, salió de un momento a otro, quizás uno diría de un sombrero, se mete un pañuelo, se saca un conejo y aquí estás. Qué sé yo, luego viene una decisión de la Suprema Corte de Justicia, que por más una resolución, que por más que uno la quiera entender, pues... Sin embargo, todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? El tema de espérate, tú no puedes llegar hasta ahí como medio de comunicación. Y siempre están estos desafíos con poderes públicos, con instituciones
democráticas dirigidos por demócratas. Y es un desafío también, tú que manejas y que ha ido y está ligado a la Sociedad Interamericana de Prensa. Siempre como que hay la necesidad de aguántate a los medios de comunicación, como que restringirles cosas. Eso sí, nunca para dejar de que tú me publiques lo que me interesa. O sea, es como uno no entiende. Siempre como que hay algo que tú dices, pero ¿y de dónde salió esto? Y esto se ha vivido inclusive en los últimos tiempos. Ustedes han gastado muchas reuniones como Sociedad Interamericana de Prensa en temas que tú dices, pero bueno, ¿y por qué? Mira, es interesante esto y como lo planteas. Yo pienso que el poder siempre tiene un conflicto con la comunicación y sobre todo con la comunicación independiente, libre, que no responda simplemente a los intereses y como digo, a ese periodismo de relaciones públicas, nada más te publico lo bueno. Y por tanto, por eso es que pienso que es una lucha interminable, es decir, tú nunca puedes dar por descontado que, bueno, ya resolvimos los problemas y no habrá más problemas. Hay problemas. Y hay visiones, la visión desde el poder es distinta, uno la mira y uno la puede entender también. Y bueno, con lo del DNI surgió lo que surgió, pasamos 9 meses bataleando con esa ley para, como yo digo, meterla en la Constitución, como dicen. Finalmente se logró hacer un consenso de los puntos críticos de esa ley, con el gobierno, con el sector oficial. La logramos conciliar con los distintos sectores que tuvimos involucrados en el asunto. Ya el presidente la envió al Senado, el Senado la aprobó en 2 lecturas y ahora está en la Cámara de Diputados. A veces uno se sorprende la lentitud que hay con estos temas. Tú dices, parecería como que nadie tiene demasiado interés en poner la cosa en su lugar, ¿verdad? Porque yo pienso, e incluso se lo dije al propio presidente en una ocasión, usted no merece una ley como esa. Un gobierno democrático no merece una ley como esa. De su origen no merece una ley como esa. Sin embargo, el gobierno la hace, la defiende, la tiene, pero los propios agentes del PRM como que no le preocupa si está o no está y la dejan ahí. Yo espero que en la Cámara de Diputados se animen y aprueben. Creo que el presidente ha sido muy consecuentes con lo que se acordó, porque incluso no solo lo mandó al Congreso, sino que dijo que no quería que se cambiara nada de lo que se había acordado, se había consensuado, sobre todo porque el presidente ha sacado muy buenas notas en las evaluaciones de la CIP. Bueno, llegó un momento en que solo República Dominicana sacó un 100 en el comportamiento. En este año bajó a 77 y creo que ha tenido que ver mucho con toda la existencia de este tipo de cosas. Y tú dices, ¿y qué gana un gobierno con tener en el ambiente cosas que no se correspondan? Como que no lo entiendo, ¿verdad? Pero existe y por eso hay que estar siempre al frente de todo esto. Y yo espero que el Congreso pues sancione esa ley y que le devuelva al país un poco ese sosiego y esa tranquilidad, la garantía constitucional. Porque como tú dices, ciertamente el tema del Congreso, que bueno, se pone lento porque también del Congreso han salido sus intentos. Y lo que te quiero decir es lo siguiente, o sea, llega una reforma constitucional y se aprueba mucho más rápido que se supone que debe ser más cosas. Sí, yo creo que hay cosas que son muy simples hacerlas, pero como que no la ven necesaria. Ahora tenemos el tema de la Suprema, es el tema de la preservación de data, y vuelve a surgir un poco el mismo criterio, porque la Suprema está usando leyes que existen, porque muchas de esas leyes en la que basan, digamos, este procedimiento de acción de data, pero tú dices, dicen, en el mundo jurídico se dice, haga usted la ley y déjeme a mí el reglamento. Y entonces en el reglamento posiblemente meto algunas cosas que la ley no dice o que la puedo interpretar. Y yo pienso que y eso ya lo vivimos con la ley del DNI, toda ley que esté sujeta a interpretación, toda normativa que esté sujeta a interpretación, todo lo que deje un espacio ambiguo para tú invisibilizar cosas, se presta a todo.
Se presta a que si tú eres mi amigo, tú me quieras proteger. Se presta que si por mala interpretación yo protejo lo que no debo proteger. Y se presta a lo último, que por razones de corrupción también un tribunal, un juez o alguien que tiene que ver con ese dato puede estar haciendo lo que no debes hacer. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué nos preocupamos tanto por lo que delinquen? Y no nos preocupamos verdaderamente por proteger el derecho que tienen los ciudadanos que se portan bien en un país para que conozcan lo que realmente pasa. Entonces, tengo siempre esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué a alguien que surge de la enseña democrática le preocupa tanto si un dato personal tuyo que ha delinquido sale y no se preocupa porque el ciudadano se entere de realmente lo que tú estás metido? Y tú me dirás, bueno, pero que tiene el derecho. Sí, pero las leyes existen. Pero una cosa es que las leyes existen y otra cosa es que tú me crees niveles de discrecionalidad. Porque donde hay discrecionalidad, hay espacio hay unos espacios de oscuridad en la transparencia en el asunto. Y yo creo que es eso lo que estamos luchando. Este jueves tenemos una primera conversación con la Suprema, face to face, es decir, cara a cara. Hemos tenido intercambio, el presidente nos envió una carta que se le publicó, se dijo. Hemos tenido contacto y comentario, pero el jueves tenemos una reunión para comenzar a conversar. Bueno, que nosotros creemos que el país tiene que tener normas buenas, leyes buenas, pero no pueden ser a costa de ponerle una espada en la yugular a la gente y a la población. Y esa resolución para la sociedad, sencillamente tienes cosas que... Nosotros lo hemos expresado de esa manera en el comunicado. En principio había un diálogo que se quería y dijimos, bueno, déjenos estudiar el proyecto y después de que nosotros fijemos nuestra posición, porque queríamos ser razonables y creo que hemos sido razonables en lo que hemos planteado, en las reservas que hemos hecho y por tanto hemos pedido que se deje sin efecto ese documento. Bueno, porque no estamos diciendo que se deje sin efecto las leyes que existen, porque nosotros no estamos pidiendo que se deje sin efecto el Código del Menor, ni la ley 72-73, ni lo que establece la Constitución. Esas son las leyes. La cuestión es que tú interpretas todo eso, establece unos procedimientos y posiblemente el tribunal, el juez, si no está precisado, pudiera extralimitarse en las decisiones que toma. Claro. O hacer, como se dice en el mundo jurídico, tomar decisiones extra petit, ¿verdad? Fuera de su capacidad. No, y la sociedad no está... La sociedad de diarios no está pidiendo cosas que no estén, por ejemplo, y respeta, los periodistas respetamos el tema de lo que establece el artículo 40 de la Constitución de la República, el 69 sobre el debido proceso, todo lo que tiene que ver con la presunción de inocencia. Yo creo que lo máximo es que cuando a un periodista le llega a un expediente, una medida de coerción, una cosa así. ¿Cuál es la queja que puede tener la prensa, el Poder Judicial o la parte política con la prensa? Ninguna. Si a veces la prensa publica alguna cosa que no deseen ellos publicar, no es porque sea incierta, sino porque de los mismos organismos la filtran. Es decir, cuando te cae en la mano un expediente que a lo mejor alguien quiere preservar, pero te llega, lo que tú estás diciendo no es mentira. Ah, bueno, que tú no querías que saliera de otra cosa. Así es. Pero alguien te lo ha suministrado, alguien te ha dado la información. Y precisamente esas son las garantías democráticas que tiene una democracia cuando la prensa tiene la posibilidad de tú venir donde mí y yo decirte, hey, tú mira lo que hay aquí. Claro. Porque yo soy una fuente informativa. Claro que sí. Por eso, constitucionalmente, los medios tienen acceso a todas las fuentes públicas de interés público y a todas las fuentes privadas de interés público. Así es. Porque tú dices, bueno, yo soy privado, pero tú estás manejando cuestiones que tienen que ver con el interés público. Entonces, tú no estás manejando un negocio particular. Tú estás manejando una acción y tú tienes que responderle a la población. Es como cuando tú eres funcionario público. Por eso, incluso en el tratamiento legal en tu condición de ciudadano
y en tu condición de funcionario hay ciertas distancias, ciertas diferencias. Pero Hay una tolerancia y tú estás sometido a un escarceo como funcionario público que no se te permite en tu vida particular y privada. tengo un amigo que dice que el funcionario público debería andar desnudo y con los bolsillos hacia afuera, volteado. Pero es un símil que lo que dice, tú tienes que ser transparente, expuesto transparente. Y oye, y te voy a decir una cosa, yo pienso que todo el que quiere quedar bien tiene que apostar a la transparencia. Yo no he visto a nadie que lo haga transparentemente bien y que le vaya mal. Sí, así es, así es. Y tú te pones a verlo y lo tomas caso por caso, ¿eh? Persona, político, funcionario, presidente, todo. ¿Por qué muchos terminan mal? Casi todos terminan mal. ¿Mm? Porque la gente no le pide a ningún funcionario, a ningún político, a ningún presidente que le baje el cielo. Le gusta verse equivocar en el camino correcto, haciendo lo que es correcto, teniendo el empeño. Todavía tú no puedes y la gente te entiende que tú no tienes la fuerza para empujar la piedra tú solo, Claro. pero lo empujaste. Hiciste lo que tenían que hacer. Tú tenías que hacer lo que tienes que hacer y yo creo que al final eso es lo que la gente valora. Eso es así. Por ejemplo, qué sé yo, para hablarte de una cosa, un nombre, Pepe Mujica. Pepe Mujica, que llegó viejo a la presidencia, ahora entregó su vida entera a la lucha política. Ya es casi un filósofo, porque es lo que se ha dedicado es a reflexionar sobre la vida y sobre sus propios resultados. Dice, yo me dediqué a querer cambiar el mundo y no cambié nada. Así es. Pero habla con los jóvenes, les pone, dice, ¿por qué ese hombre camina solo, camina, lo cuidan por todos lados? Lo hizo bien. Vivió en su casita, fergaba él mismo su vaso, rindía, vivía con su mujer, fue diputado, fue un político, fue un sacrificado. Fue presidente de la República. Cuenta sus propias tragedias, su propia historia, durmiendo en el suelo. Y ahí que él dice que lo ponía a acostar en la tierra y de vez en cuando le daba un colchoncito. Y de ahí que él saca la conclusión que el que no es feliz con poco, no es feliz con nada. Porque él dice que el día que le dan un colchoncito, él es el hombre más feliz de la tierra. Entonces yo creo que todo esto conduce a decir, la sociedad dominicana, el mundo posiblemente, parte de su crisis que tiene, es de las fallas de liderazgo político y social que tienen los países. Y tú te pones a ver los diferentes conflictos incluso que tenemos internacionalmente. Todos obedecen a una crisis de liderazgo, de gente de calidad dirigiendo el mundo. Y yo creo que los países van careciendo de eso. Y cada vez más es más difícil. Y a veces tú tienes un presidente bueno, pero que no sabe. Mira, una vez vi una entrevista con un director de una sinfónica. Bueno, el periodista anda paseando con él, explicándolo, y el periodista le dice, ¿y qué es una sinfónica? ¿O qué es una orquesta? Le dice. Y él medio se queda pensando y le dijo, bueno, en la orquesta cada músico toca su instrumento y yo dirijo la orquesta. Porque él es que le da la armonía a todos esos sonidos extraños para que suenen de manera agradable. Él es el que te sube y me dice a mí, sí, aguanta. Poco, sí, entra tú. Y Héctor entra y el otro le dice y para qué está. Entonces, ese ritmo armonioso, agradable al oído, se logra porque alguien toca la orquesta. Y ese es el director. Eso es una buena reflexión. El símil llevado a la política, el director de la orquesta es el presidente. Claro. Después, todos los funcionarios son los músicos. Así es. Y entonces te toca ponerlo a tocar en armonía con la orquesta. Bueno,
Hubo un presidente que dijo más o menos así, que todo el mundo tenía que afinar y que si yo qué, finalmente, bueno, se terminó muy desafinado. Déjame ir a una pausa. O tocan desafinado o tocan los músicos haciendo jazz, solo que para hacer jazz se necesita músicos muy buenos. Muy bueno. Pausamos y regresamos con la parte complementaria de esta entrevista con Percio Maldonado, director de El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Pausamos. Bien, continuamos, perdón, con esta entrevista con Percio Maldonado, director del Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Recientemente como que medio pasó sin mucho despliegue, pero yo lo tomé y yo lo vi, una reflexión del presidente Luis Abinader estuvo en un honoris causa que le dieron en el ISA y él habló de cuidar el tema de la verdad y la objetividad. Llamó la atención del tema, no sé si lo viste, del fake news, más bien creo que orientado a esta, el tema de la, pues, de la comunicación virtual, ¿no? De todo esto y dijo que eso podría inclusive en algún momento hacerle daño hasta la institucionalidad democrática. Ahí parece una preocupación sentida del jefe de Estado y quizás mucha gente también pues pueden decir, bueno, hasta qué punto lo que se está manejando en la red es verdad, es mentira, hasta qué punto es un ejercicio de la libertad de expresión y otra cae en otros renglones. Pero te digo, me quedé con eso del jefe de Estado. No sé si viste esa... Sí. Mira, ese es un tema mundial. Creo que es una preocupación mundial, válida por demás. Nosotros muy al principio del actual gobierno, del presidente Luis Abinader, en su primer gobierno, tuvimos una conversación con él, los directores de los periódicos, los miembros de la Sociedad Dominicana de Diario. Y bueno, conversábamos sobre el tema de la publicidad, la concentración, aquellas ideas de la concentración, que nosotros estábamos opuestos a ese sí, mecanismo. Claro. Y entonces conversamos de varios temas ahí. El presidente incluso fue muy sensible en entender el proceso de digitalización que se estaba viviendo en el mundo e incluso dijo estaba dispuesto a ayudar a hacer esa transición porque es algo necesario. Pero fíjate, después de la pandemia del 20 y después del conflicto ruso-ucraniano, el Instituto Reuters, con la Universidad de Oxford en Londres, hizo un estudio mundial sobre la actitud de los lectores frente a la pandemia y frente al asunto. Y hubo mucha gente que dejó de leer noticias porque sentía que le agobiaba, ¿no? Tantas malas noticias. Y otras personas se fueron saliéndose de ciertas plataformas como Instagram, Facebook, y se fueron más hacia TikTok, que era una plataforma de los chinos, que los chinos era más para cantar, entre cuentos, era mucho más divertida. La gente necesitaba, después del encierro, la pandemia, como que caramba, no me agobie tanto, era un poco la lectura. Y la gente decía por qué dejaba de leer. Sin embargo, en esa situación se determinó, por ejemplo, que en América Latina el 56% de las informaciones que circulaban eran falsas. Y también surgió que los medios tradicionales en esa circunstancia incrementaron su credibilidad. Porque la gente en medio de la incertidumbre necesitaba ir a una fuente segura para hacer.
Y ahí es la importancia de la prensa acreditada. Ahí es que está el valor de la democracia. Cuando el presidente dice, bueno, hay un riesgo hasta para la institucionalidad. Yo creo que el desafío de la política es darse cuenta que tienen que fortalecer una comunicación creíble. ¿Qué hace la gente cuando tiene incertidumbre? Va a la fuente segura. Claro. Si tú tienes seguidores, déjame escuchar a Héctor. ¿Te escuchan o te llaman? Así Héctor, ¿es verdad que tal cosa? No, eso es un rumor. Bueno, yo te creo, medio que tú me has desmentido. Si te oigo en tu programa de radio, de televisión, si te veo en una entrevista que alguien te está haciendo, yo confío en lo que tú estás, porque tú tienes la credibilidad. Así hacen los medios, un canal de televisión, un periódico. Y entonces, el cultivo esencial para la noticia falsa es la incertidumbre. Y además, demanda otra cosa, que los políticos se preocupan por la noticia falsa, pero a veces quieren seguir en muchas instituciones como la antigua, reservando las informaciones. Si tú llamas, el tipo no viene. Pero el día que él quiere venir, él se pauta. Él te llama y te dice, yo quiero ir a tu programa. Así es. Sí, pero cuando yo te necesitaba para que habláramos del tema tal, tú no quisiste venir. Es decir, lo que te quiero decir con esto es que las noticias falsas, para mí, y esto es algo que planteamos en los foros internacionales donde participamos, la CIP, porque ese es un tema de la CIP que se discute mucho, yo digo, el principal antídoto de esto es la transparencia y la noticia oportuna. Me ha tocado aquí con la Junta Central Electoral abordar el tema con los delegados internacionales, de los observadores que vienen y siempre se ponen temas. Y todo el mundo muy preocupado. Yo le dije, bueno, no es estar preocupado, es estar preocupado porque las noticias sean oportunas. Que cuando los temas estén, no dejen que la noticia falsa se vaya adelante, que la noticia se dé de manera oportuna. Noticia falsa, siempre hemos tenido noticias falsas. Antes era el boca a boca. Lo que pasa es que ahora hay una realidad tecnológica que se reproduce de una velocidad extraordinaria. Bueno, el estudio que hizo el Instituto de Boston sobre el Twitter, antes de ser X, era que las noticias falsas se reproducían 70 veces más que las verdaderas. Es decir, fíjate la velocidad que corre. Y después ya el Twitter pasó a una mano sí. distinta y a un poder económico distinto y a un poder relacionado con la política distinto. Porque Elon Musk es una de las fichas, posiblemente el colaborador más cercano que tiene Donald Trump, que tiene por demás una actitud antiprensa. Imagínate, digamos, el riesgo que tienen las democracias si adoptan una actitud, bueno, de preocupación, pero de no transparencia. Entonces yo creo que hay cosas que tú las tienes que mezclar. Tienes que obligar a tus funcionarios. Fíjate que los mismos funcionarios de este gobierno se han habido muchas quejas, los periódicos editorializan porque tú pides una información, no te la dan, te la retrasan. El asunto, doña Milagro tiene otro esfuerzo para la transparencia, pero hay una resistencia permanente. Entonces yo creo que el desafío de los gobiernos, el desafío de los dirigentes políticos es, y de las instituciones tienen que ser transparentes, porque esto no es solo aplicable a las instituciones públicas. Lo que pasa es que las instituciones públicas tienen el interés colectivo, claro, tienen la obediencia, pero si tú tienes una empresa, tu empresa no puede tener doble accionar. Tú no puedes ser una empresa buena frente al público y mala bregando con tus trabajadores. Tú tienes que tener una relación diáfana de proteger porque ese es tu capital. Es el principal capital que tú tienes, que es el humano, el capital humano. Porque tú dirás, bueno, si tú no me cumplas te voto, pero te tienes que buscar a otro que te lo haga. Y siempre lo va a tener. Por tanto, el capital humano es el principal capital que tiene una nación, que tiene una empresa, que tiene las instituciones. Por mucho que tú y yo hablemos, si tú no tenemos una gente que nos mueva la cámara, los asuntos, nosotros no salimos al aire. Entonces, el que te sube, el que te monta, el que te hace. El capital humano siempre será
el recurso que tú tienes como institución, como empresa, como país, para tú lograr el desarrollo, No para tú importa lograr... no importa la IA, la No inteligencia importa. artificial, ni No, esos porque la desafíos IA... que crean a veces muchos temores y No, cosas. pero y todo eso son temores razonables, a veces hasta por la incomprensión. Pero yo creo que con la IA, que es la inteligencia artificial, para el que no oye, Sí. la inteligencia artificial es el resultado de la inteligencia humana, Eso es así. porque no es un conejo que la sabe. Es alguien que hace un algoritmo, alguien que diseña una máquina, a que pone que esa máquina haga una síntesis. Ahora, como todo en la vida, siempre requiere un sentido ético en el uso. Si nosotros que ejercemos el periodismo, ¿qué nos dicen? Sentido ético. ¿Qué significa eso para el que puede estar oyendo? Bueno, que tú no te puedes sentar ahí a decir cosas que no sean verdad. Que tú no puedes sentarte ahí a hacer cosas que no sean correctas. Tú como comunicador social no puedes hacer eso. Si yo soy médico, bueno, yo no puedo hacer una práctica médica que me esté prohibida. Si yo soy ingeniero, no puedo hacer un edificio poniéndole menos varilla o menos cosas que la que lleva porque estoy generando un potencial derrumbe que puede Desastre. significar. Es decir, el sentido ético es hacer las cosas correctas. Bueno, la bomba atómica, nadie inventó la energía para hacer una bomba atómica, pero el ser humano puede hacerla. Nadie inventó un avión para que fuera una bomba, sino para transportar personas. Pero alguien, de manera irracional, pero calculada racionalmente, dijo, bueno, pero un avión cargado de pasajeros, cargado de combustible y estrellado en una torre, ¿es una bomba? Como pasó el 11 de septiembre en los Estados Unidos. Entonces, ese es el aspecto ético que tú tendrías que preservar. La inteligencia artificial, bueno, tú dices que ¿para qué se puede usar? Para lo que tú tengas capacidad humana de hacerlo. Así es. ¿Tú quieres una bomba atómica? Lo que hizo Einstein fue que te dijo, aquí están los elementos que dan la energía. Porque así como se tira una bomba atómica, se hace una planta nuclear para producir energía y darle energía a la gente. Es decir, esos son los aspectos buenos, positivos que tiene. El conocimiento tiene eso. Ahora, ¿para qué tú usas el conocimiento? Bueno, ahí tiene sentido ético. Y así mismo va la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha sido el desarrollo humano de la tecnología. Y tenemos que estar preparados porque esto apenas ha comenzado. Y montarnos en el vagón. Y creo que bien usada nos ayuda a ser mejores. Claro, claro que sí. Mira, los gobiernos tienen, y aquí hablamos ya para hablar del país, los gobiernos tienen en la tecnología un recurso inagotable para mejorar los servicios, la calidad de los servicios que brinda la gente, para fastidiar menos a la gente y para recaudar más recursos, que siempre es un tormento de los gobiernos, querer más recursos, y además se necesita porque los gobiernos están desafiados siempre a satisfacer cada vez más demanda, porque las demandas de la gente son cada vez mayores, porque la gente quiere de lo que ve. Eso es así. Y entonces, hay un espejismo. Y entonces ahora hay un problema, que la gente le habla todo el mundo al mismo tiempo a los gobiernos, entonces, y entonces no es fácil gobernar. Por eso, esa insistencia a veces desesperada por querer regular y querer hacer cosas y querer cuestiones, cuando no se puede. ¿Cómo tú controlas las redes sociales? Y tú ves la gente, ¿qué le voy a meter 2 años? ¿Qué le voy a meter tu cosa? Aquí existen todos los mecanismos para tú controlar a todo el que diga algo por redes sociales y por todos lados. Solo que si a lo mejor tú me quieres demandar a mí, tú no recibes la colaboración de los mecanismos correspondientes para llegar a mí. Claro, claro. Pero si yo desacredito al gobierno, al presidente, aparezco de una vez. No Sí. importa desde qué computador la manda, no sé de dónde la manda. Es decir, existe eso, existe. Sin embargo, a veces tenemos la angustia de vivir atormentado por eso.
por las redes sociales. Fíjate que incluso se quiere cobrar más caro si yo te insulto por redes. Por eso metieron en la ley de partidos políticos que si tú eras candidato y yo hacía un comentario negativo, ni siquiera así te desacreditaba, me podía meter 10 años de prisión y qué sé yo, ¿cuántos salarios mínimos? Es la primera vez que yo me puse toga y Nanfi y yo fuimos a accionar. La primera expulsión que se le hizo a esa ley fue la Nanfi y yo fuimos. Exacto. Tú y Nanfi fue lo que introdujeron el recurso de inconstitucionalidad. Por tanto, lo que te quiero decir es, y esa es una cuestión que desde la declaración de Salta, que fue mucho antes de toda esta explosión, que fue una declaración de la Sociedad Interamericana de Prensa que vino a completar los principios de Chapultepec sobre el periodismo, era precisamente para decir que los problemas de la comunicación a nivel de redes sociales tenían que tratarse con el mismo criterio de la televisión, de la radio y todo. Porque tú tienes este programa acá, tú eres radio, tú eres televisión, tú eres periódico digital, tú eres periódico impreso, tú te conviertes mañana en un periódico impreso y tienes todas tus plataformas. Entonces, si tú me publicas en el periódico impreso, vale menos que si tú me insultas por las redes. No, vale igual. Claro. Porque lo que se condena es lo que yo pueda decir de ti que no sea cierto. Así es. No importa el mecanismo que se utilice. Así es. Mira, finalmente, ¿qué tú ves con el tema de la comunicación del gobierno? Hay mucha gente que creen que había mucho más efectividad y que aparece mucho más ruido ahora en este segundo periodo, algunas cosas. Entonces vemos más al presidente involucrado, mucho más activos en asuntos que quizás un funcionario debe dar las explicaciones del lugar y como que le fue como tan bien en los primeros 4 años y ahora como que se ve que la gente está exigiendo más y está pidiendo más. ¿Qué tú estás viendo? ¿Cómo yo lo veo? Yo lo vería de la siguiente manera. Creo que el presidente Luis Abinader, que fue el primer presidente de la pandemia. Así es. Porque aquí se hicieron las primeras elecciones en plena pandemia. En plena pandemia y por tanto se eligió un presidente nuevo, sin experiencia, para sacar adelante un país cerrado. Así fue. Y yo creo que el presidente mostró habilidades que sorprendieron a todos y creo que se consolidó como figura política en el sentimiento colectivo, más allá del que le votó. Es decir, la gente le reconoció un esfuerzo, una valía para hacer cosas nuevas, que por demás ni él conocía porque no tenía ninguna experiencia, ni el mundo conocía porque todo el mundo estaba afectado de lo mismo. Es decir, y se abrió el país, se hicieron cosas. Y yo creo que eso mostró unas habilidades. Sin embargo, yo creo que el gobierno ha adolecido, y eso se ha ido profundizando, en una especie de déficit comunicacional. Es decir, el gobierno que no ha estado. Y creo que no está en peor situación porque el gobierno, particularmente el presidente, salva mucho de ese déficit. Y yo creo que tú lo enfocas correctamente cuando dice, bueno, hay funcionarios que no hacen lo que tienen que hacer y el presidente de alguna manera suple eso. Y con la semanal el presidente a veces suple ese déficit. Y en ese sentido te diría que el gobierno estaría mejor si tuviera más ayuda en una comunicación estratégica más clara. Pienso que el segundo mandato del presidente, y esto es una especulación, es tal vez una valoración, yo creo que tiene que ver quizá hasta con el éxito del segundo triunfo. Y esto es muy importante. Cuando tú lo ganas todo te puede generar cierta confusión de tú creer que necesitas menos a los otros y que lo puede hacer. Tal vez uno de los primeros errores de este segundo mandato fue el intento de la reforma fiscal y la forma en cómo se hizo. Y yo creo que el gobierno
se autoagenció un daño que no era necesario, que pudo haberlo hecho con su liderazgo, con su validación, su reiterada valoración en unas elecciones, hubiese hecho una reforma fiscal aquí que hubiese pasado todo. Primero, porque yo creo que era claro para todo el mundo que aquí se necesitaba hacer unos ajustes para corregir un problema viejo que tiene la República Dominicana, que es un problema de la estructuración fiscal, de un presupuesto deficitario, para que la gente entienda, estamos gastando más que lo que tenemos. Eso es así. Y para la gente simple, sabe lo que pasa en su casa. Eso es. Si usted no se ajusta a lo que usted tiene problemas. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que el colmadero le cobre, como dicen, ¿verdad? Entonces, yo creo que el presidente introdujo eso y le ha afectado como el inicio del gobierno, porque entonces la manera en que retiraron la reforma dio la sensación que entonces el gobierno quedaba como descontento y ha habido como un pesar entre la sociedad y el gobierno que yo creo que el gobierno tendrá que irla solucionando. Pienso que el mensaje que el presidente lanzó en estos días a propósito de porque es una combinación como de los 100 días y el inicio de la Navidad. Y el inicio de la Navidad es un buen mensaje, positivo, y pienso que la fiesta de Navidad puede un poco como subsanar un poco ese disgusto, y pienso que enero pudiera tener el gobierno la oportunidad de retomar el control del espíritu nacional, porque no es que el gobierno no tenga el control, sino recobrar el control del espíritu nacional, que la gente sienta que vamos para adelante. El gobierno tiene muchos temas que son más bien de orden, más que de inversión, de orden. El tránsito, se requiere mucha inversión y el gobierno está haciendo muchas de esas inversiones, pero se requiere orden sobre todo. Orden, porque hay cosas que nada más es poner el orden. Este desorden que tenemos con los motoristas y la cosa, eso es inadmisible, tú no lo puedes tolerar sin que no pase nada. Y yo te voy a decir, aquí tenemos 3.4 millones de motores. ¿Tú sabes cuántos millones de motores hay en Vietnam? 80 millones de motores. Y yo no vi en Vietnam, con estos ojos, ningún motorista sin un casco protector, ningún pasajero sin un casco protector, ningún motorista sin un casco protector y un casco amarrado por si alguien se monta. No vi ningún motorista comerse una luz en rojo, ¿correcto? Ni subido por la acera. Entonces es un problema de orden. Aquí tú ves esos espectáculos, esos motoristas, ahora en vía contraria, corriéndole a la policía y no pasa nada. Un tema de vía de consecuencia, de orden. El tránsito, donde hay 4 carriles, hacemos 6. Es un problema de orden. Tú tomas los 5 grandes temas de República Dominicana, todos tienen suficientes recursos para ser resueltos. La educación, la salud. Y cuando digo salud, hablo de salud, seguridad social y todo. Tránsito. Parque vehicular envidiable, infraestructura vial entre las 5 o 6 mejores de América. Entonces, ¿cómo es que estamos mal? Es un problema. Yo creo que el orden tiene un valor social, es trascendente, importante. El tema de la delincuencia, eso es un problema. El gobierno lo está trabajando, pero yo pienso que como que no hacemos lo suficiente para que cada cosa esté en su lugar. Gente andando y pegándote una pistola. Chacho. Todo el mundo aparece. Todo el mundo aparece. Y yo creo que a veces dejamos ahí la cosa. Y yo diría que si el gobierno me preguntara, yo priorizaría el orden más que cualquier otra cosa. Ordenamiento del país. Después iremos resolviendo todos los problemas que van y lo siento. El gobierno está haciendo obras muy importantes para el tránsito aquí, pero oigan lo que les voy a decir. Donde tú metes 14 carriles sin orden, el desorden es mayor. Así mismo es. Es muy simple, la operación es muy simple. El caos es más grande. El caos es mayor. Sí, pues entonces hay más locura. Sí, tú sabes. Entonces, yo diría que el gobierno tiene una magnífica oportunidad. Primero, tiene
todo el control de los aparatos del Estado para hacerlo. Pero el que tiene todo el poder tiene que tener el cuidado de siempre dejar un espacio sin uso, porque es su protección de que no se equivoque. Porque no solo es el que toca la orquesta, el que tú que eres músico malentiende el problema y tú eres el que te excede, pero políticamente pago yo. Eso es así. Correcto, que es lo que hacen los presidentes cuando toleran que el músico no tenga el ritmo que debe llevar. Gracias, Percio. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.